caso, es un caso de la vida real, fue muy difícil. Un hombre de 47 años referido para la evaluación de disfagia de progresión lenta durante aproximadamente 7 años. 7 años de disfagia es muy útil cuando uno ve a un paciente saber esa información. 7 años de disfagia significa que posiblemente no sea cáncer esofágico lo que está ocurriendo en 7 años. ¿Qué tipo de trastorno puede durar 7 años? Bueno, puede ser estrecheces pépticas, pero una característica de la calasia también es tener problemas durante muchos años. Él dijo que la deglución, con frecuencia los alimentos se le quedaban atascados en la parte media del tórax. Y eso es una característica muy útil, un paciente que nos dice en dónde se le queda atascados los alimentos, porque muchos de nuestros fellows no saben esto, los clínicos mayores sí lo conocen, pero efectivamente es muy útil que el paciente señale dónde se le queda el alimento atascado. Muéstreme en dónde es que se le queda atascado el alimento. Y eso es útil porque los pacientes o señalan a nivel de una obstrucción o por encima del nivel de la obstrucción, pero prácticamente nunca van a indicar por debajo del nivel de la obstrucción. Entonces, lo menos útil es el paciente que hace esto y dice, por aquí se me queda atascado el alimento, porque eso puede ser desde la faringe hasta la parte superior del estómago. Pero el paciente que nos señala acá nos indica que eso es un problema esofágico. Es muy raro que los pacientes con trastornos orofaringios indiquen que es acá. O sea que primero indican a nivel de la obstrucción o por encima. Y el hecho de que esté apuntando a la parte media del tórax nos indica que es un problema esofágico, no orofaringio. La disfagia fundamentalmente había sido con alimentos sólidos, pero recientemente los líquidos también empezaron a crear dificultades. La disfagia con líquidos es un síntoma de gran utilidad, pero hay que tener cuidado con la interpretación y cómo tomamos la historia. Porque si usted simplemente le pregunta al paciente, ¿los líquidos le causan problemas? Realmente esa no es la pregunta adecuada. Porque imagínese que usted tiene un cáncer o una estrechez péptica. Ahora tiene un estrechamiento a nivel del esófago y ahora usted se come un pedazo de carne y eso le bloquea el esófago. ¿Van a tener disfagia con líquidos con eso? Por supuesto, aunque sea un trastorno mecánico, una vez que usted obstruye por completo el esófago, eso le va a producir disfagia con líquidos. La forma en que debemos hacer esa pregunta es diciéndole al paciente, si usted no come alimentos sólidos, si usted se levanta en la mañana y se toma un vaso de agua, se toma un sorbo de agua, ¿se le queda atascada el agua? Si la respuesta es que sí, eso es sumamente útil saberlo. Significa que hay un problema de motilidad y efectivamente casi siempre significa que haya calasia. ¿Y por qué? Porque la calasia es un problema de motilidad. ¿Por qué un problema de motilidad deberá darnos problemas tragando líquidos? Si usted está parado derecho, los líquidos deben bajar derecho aunque el esófago no los puede empujar. Pero aunque nosotros llamamos a calasia un trastorno de la motilidad, si ustedes piensan en ello, se trata de una obstrucción mecánica completa en el extremo del esófago. Ese músculo está comprimiendo y obstruyendo por completo el esófago. Y es casi la única vez en que vemos disfagia real de líquidos cuando haya calasia. Así que si el paciente tiene disfagia auténtica con líquidos, por lo general eso significa que se trata de acalasia. Ahora, él niega pirosis, dolor torácico ni pérdida de peso, así que 7 años de disfagia sin pérdida de peso, pues obviamente no se trata de cáncer. No había historia de trastornos del tejido conjuntivo ni radioterapia torácica que puede producir estrecheces en el esófago. No hubo tampoco ingestiones cáusticas. No se tomó una pastilla que produjera una ulceración severa y una estrechez. Nunca ha tenido impactación de alimentos que lo haya obligado a ir a la sala de urgencias. ¿Qué significa esto cuando los pacientes llegan a la sala de urgencias con impactación por alimentos? ¿En qué trastorno debemos pensar frecuentemente? Sí, correcto. Esofagitis eosinofílica. Y este hombre, bueno, ya es un poco mayor, pero definitivamente está en el rango etario para la esofagitis eosinofílica. No tiene historia de impactación de alimentos. Tuvo asma siendo niño
Como discutiremos más adelante, el asma e historias de atopia son características de la esofagitis eosinofílica, así que sí tuvo asma, pero muchas personas tienen asma y no necesariamente significa que tuvo esofagitis eosinofílica. Y hay una larga historia de dolor crónico de espalda y cuello tratado durante años con narcóticos, analgésicos narcóticos. El examen físico reveló que no había anomalías. El índice de masa corporal era de 28. Muchas de estas características sugieren acalasia. Con frecuencia a mí me sorprende cuando trato pacientes con acalasia, con frecuencia son obesos y tienen sobrepeso, aunque tienen dificultad para deglutir, obviamente comen muchísimo y les logra llegar mucho alimento al estómago, una masa corporal de 21, obviamente que no está en contra del diagnóstico de acalasia. ¿Qué recomendarían para el manejo del paciente en este momento? ¿Dirían ustedes que continúe observando, no hacer nada, sino esperar? Perdón. No, eso era de otro caso, eso no es el caso que estamos discutiendo, esto sí es. Glóbulos blancos 6.300 con un diferencial normal y el hematocrito 43%. El trago de bario reveló un esófago dilatado con contracciones terciarias y un estrechamiento de la unión esofágico-gástrica. Esto pareciera acalasia. Muchas de las características son consistentes con acalasia y el bario lo confirma. No necesitamos un estudio de motilidad esofágica. Por lo general enseñamos que se debe hacer un estudio de motilidad esofágica para el tratamiento de la acalasia. En este paciente, honestamente, si el estudio no mostró acalasia, yo no creería en eso tampoco, porque esto es acalasia clásica. No estoy seguro de que absolutamente necesitemos un estudio de motilidad esofágica. Los que hacen los estudios de motilidad en pacientes con acalasia con frecuencia es muy difícil que el catéter pase por el esfínter esofágico inferior y el catéter por lo general se va a enrollar y va a ser muy difícil que atraviese ese esfínter esofágico inferior. En ese caso, por lo general, no nos esforzamos demasiado para hacer el estudio de motilidad. Algunas personas tratan de pasar el catéter bajo guía por fluoroscopia, otros por guía endoscópica. Honestamente, yo no creo que sea muy importante, ¿sí? Micrófono, por favor, para la pregunta. ¿Sí? Bueno, adelante. Thank you, doctor. I wanted to ask you, you are showing us this case and the initial study is an x-ray of the esophagus. I understand the diagnosis of acalasia, but aren't you concerned about any pathology in the bottom of the gastric area to consider endoscopy prior to barium? Excelente pregunta, sí. La pregunta es si debemos hacer endoscopia en este paciente, si el bario será suficiente. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Tenemos que hacer una endoscopia en este paciente para descartar causas secundarias de la acalasia, especialmente cáncer en el esófago. En este caso, no estoy tan preocupado. Él tiene 7 años con síntomas, es un hombre joven. Nosotros hablamos mucho acerca de la necesidad de descartar cáncer. Definitivamente sí, pero es muy raro ese diagnóstico. La mayoría de estos pacientes tienen acalasia primaria. Los que realmente nos preocupan por cáncer son los pacientes añosos, donde la disfagia se asocia a mucha pérdida de peso, entonces ahí sí nos preocupamos. Todo el mundo debe someterse a una endoscopia para descartarlo, por supuesto, usted tiene toda la razón. La única razón por la cual hicimos el estudio de bario en este paciente fue porque él se negó al estudio de motilidad que queríamos hacer primero, antes de la endoscopia, así que en este caso utilizamos el bario. Pero usted tiene toda la razón, regularmente yo no recomendaría esto como primer paso en el tratamiento. Y trataré de no botar otra vez el audífono al piso. Bueno,
Por favor, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento. Discúlpenme, debería darles la oportunidad con más frecuencia. El examen endoscópico reveló cierto detrito retenido en un esófago ligeramente dilatado. El área del esfínter esofágico inferior se mantenía cerrado, pero se logró atravesar fácilmente con ligera presión en el endoscopio. Esto es una característica de la acalasia. Usted ve este cierre al final del esófago, pero con una ligera presión logra atravesar a pesar de una estrechez péptica o un cáncer, donde usted no puede atravesar con un poquitico de presión. Así que nuevamente esto es muy característico de acalasia. La mucosa esofágica tiene una apariencia normal. Las biopsias se tomaron del esófago distal únicamente. La endoscopia terminó prematuramente debido a que el paciente se agitó demasiado. Nuevamente, este es un paciente muy difícil de tratar por muchos aspectos. Ustedes me preguntarán, ¿por qué preocuparse por tomar una biopsia del esófago? La razón por la cual lo hacemos es porque prácticamente en cualquier paciente con disfagia, en nuestra unidad de endoscopia, recomendamos tomar biopsias. Porque algunos pacientes tienen esofagitis eosinofílica asociada a otros problemas. Entonces, de rutina obtenemos biopsias. En este paciente me gustaría no haber tomado la biopsia, pero lo hicimos. Esta es nuestra práctica de rutina, tomar biopsias del esófago prácticamente de cualquier paciente con disfagia. El examen histológico de las piezas de biopsia mostraron epitelio escamoso estratificado con varias áreas que nos muestran más de 20 eosinófilos por campo de alta magnificación. Este paciente tiene acalasia posiblemente, pero ahora tenemos estos eosinófilos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable para este paciente? Les pregunto, ¿tiene esofagitis eosinofílica? ¿Tiene acalasia? ¿Tiene GERD? Bueno, posiblemente eso lo podemos eliminar, la enfermedad de reflujo gastroesofágico. No hemos hecho estudio de motilidad, pero nada sugiere que tenga espasmo, ni tampoco esófago de cascanueces. El problema es que tenemos un paciente con acalasia, sin duda, pero ahora tiene eosinófilos en el esófago. Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es el efecto? No sabemos. ¿Tenía esofagitis eosinofílica que le produjo la acalasia? ¿O acaso tuvo primero acalasia que al final resultó en la acumulación de eosinófilos en el esófago? El problema con el tratamiento acá es que básicamente no hay datos sobre cómo manejar un paciente que tiene ambos trastornos. Sorprendentemente, esto no es tan raro como uno lo pensaría. Hay varios casos de pacientes con ambas patologías descritas en la literatura, acalasia y eosinófilos en el esófago. Y no estamos muy seguros de qué causó qué. Pero pensemos ahora en la esofagitis eosinofílica. Ese es un trastorno en donde la mucosa está muy frágil. ¿Usted quiere pasarle un balón enorme por ese esófago para dilatarlo? Bueno, yo no lo hice y le recomendé que fuera a cirugía, que le hicieran una miotomía de Heller, pero el paciente se negó a operarse. Insistió en que prefería la opción de la dilatación neumática, aún después de discutir los riesgos potenciales de perforación esofágica. Entonces, dado este escenario, este paciente tiene muchos eosinófilos en el esófago que lo pueden convertir en un esófago muy frágil y usted le está recomendando miotomía de Heller, pero él insiste en la dilatación neumática. ¿Quién lo haría? ¿Quién haría la dilatación neumática? ¿Y quién le diría que no? Bueno, muchos de ustedes no dicen nada, que es lo que yo quería decir, no quiero decir nada. Pero eventualmente lo hicimos, finalmente nos pusimos de acuerdo en realizar la dilatación neumática con un balón de 30 milímetros, eso es un balón bien grande. No encontramos problemas durante la dilatación y en una esofografía utilizando un agente de contraste soluble en agua inmediatamente después de la dilatación neumática no vimos ninguna perforación del esófago, así que todo salió bien. El paciente no se quejó de dolor torácico post procedimiento,
alivio prácticamente total de la disfagia, que ya llevaba como 4 años, y él se negó a exámenes endoscópicos de seguimiento para la eosinofilia. Y nos gustaría saber si los eosinófilos desaparecieron, pero él no quiso regresar para examinarse. Es un caso interesante de la vida real. Bueno, continuemos con otro caso. Una mujer de 28 años, sin factores de riesgo cardíaco, un examen físico normal, electrocardiograma normal y no tiene historia de pirosis, no tiene historia de disfagia. Tenemos una pregunta así adelante. I wanted to emphasize follow-up with endoscopy. Because whilst it is true that the patient has been with dysphagia for 7 years, it is also true that achalasia is one of the risk factors for developing esophageal cancer later on. Sí, usted está señalando un punto muy válido sobre la acalasia como factor de riesgo de cáncer esofágico. Y eso es muy válido. La acalasia efectivamente es el factor más fuerte de cáncer esofágico. El cáncer escamocelular especialmente, pero también hay una serie de informes de pacientes que desarrollan adenocarcinoma con acalasia. La Sociedad de Endoscopia no recomienda de rutina el seguimiento endoscópico de la acalasia, pero yo creo que no sería una mala idea en absoluto. Y por lo general yo trato de hacer un seguimiento con endoscopia cuando el paciente tiene acalasia. Así que su punto es muy válido. Creo que este hombre debe someterse a seguimiento endoscópico. En este momento se niega a hacerlo. Vamos a ver si eventualmente lo va a aceptar. Pero es un buen punto sobre el cáncer y acalasia. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Aquí tenemos mujer 28 años. Se hace un examen manométrico para la evaluación de dolor torácico atípico. Se encuentra que tiene ondas peristálticas de alta amplitud en el esófago distal con una media de 6.81 milímetros de mercurio y se relaja adecuadamente la unión con la deglución. ¿Cuál de los siguientes sería el siguiente paso en su manejo? Vamos a hacer endoscopia, la vamos a remitir al cardiólogo o inhibidores de bomba de protones o inyección de Botox. Mujer de 28 años, sin factor de riesgo cardíaco, examen físico normal y electrocardiograma normal, dolor atípico torácico y este es su trazado. ¿Quién quiere hacer endoscopia? Endoscopia, levante la mano, algunos endoscopia. ¿Quién la va a remitir al cardiólogo? Algunos lo van a hacer. ¿Quién va a ensayar inhibidores de bomba de protones? ¿Y quién inyectar Botox en el esófago? Es un caso interesante. Nuevamente, en algunos de estos casos no hay una respuesta correcta y una incorrecta. En este caso, esto se llamaba el esófago cascanueces. Es lo mismo que llamamos el esófago cascanueces o nutcracker. No sabemos por qué el paciente tiene esta contracción del esófago de una amplia amplitud, alta amplitud. No tiene factor de riesgos, 28 años, no creo que sea, no creo que deba remitirse a un cardiólogo, a diferencia del paciente que mencionamos antes en la mañana con diabetes e hipertensión y obesidad. Creo que es poco probable que tenga problema cardíaco. Si quiere remitirla al cardiólogo, no lo voy a decir que no lo haga, pero no creo que sea necesario. En este momento tenemos entonces el esófago cascanueces, tipo cascanueces. La endoscopia va a ser o normal o puede mostrar esofagitis leve, pero de todas formas no va a ser muy útil para el manejo de este problema. Si ensayamos inhibidores de bomba de protones es lo que se recomienda, aunque no se trata de enfermedad por reflujo clásica. En este caso, algunos pueden responder a estos inhibidores. Por lo menos es lo menos invasivo que podemos hacer y tiene buen desenlace para algunos. Si no funciona,
el tratamiento para el esófago tipo cascanueces va a ser tremendo. Entonces esperamos que estos inhibidores pueden funcionar. Inyección de botox del esófago se podría considerar, pero más adelante, y tiene poca justificación en la literatura hacer esto. Otro caso, mujer 43 años se queja de disfagia para sólidos y líquidos en los últimos 8 años. Trago de bario muestra esófago dilatado con estrechamiento en la unión gastroesofágica. Manometría de alta resolución muestra relajación deteriorada de la unión con la deglución con IRP 38 milímetros de mercurio. ¿Qué es esto? Parecería acalasia. Parecería entonces acalasia. ¿Cuál de estas tres respuestas esofágicas a la deglución se asociaría con el mejor desenlace en este tratamiento? A. No hay presurización esofágica aparente con la deglución, con el trago. Sería B. Alta amplitud, presurización simultánea del esófago distal. O sería C. Baja amplitud y tenemos una presurización panesofágica. ¿Cuál de estos quisiera ver en estos pacientes? ¿Cuál de estos? La C es la que quisiéramos ver en estos pacientes. Es la que tiene el mejor desenlace con terapia. Obviamente uno no puede escoger cuando el paciente nos viene a ver, pero de todas formas, si hubiera una razón por la cual la clasificación de Chicago ha sido útil, es útil también para el manejo de los pacientes con acalasia, porque ha simplificado las cosas un poco. Tenemos un caso, hombre 48 años, larga historia de pirosis, ha presentado disfagia para alimentos sólidos en los últimos 2 años. La disfagia ha avanzado hasta el punto en que ya no puede comer carne. Esta persona no ha perdido peso, se ha tratado con omeprazol que ha eliminado su pirosis, pero la disfagia persiste. Un examen endoscópico revela una estrechez que parece benigna del esófago distal con un diámetro de aproximadamente 10 milímetros y longitud de aproximadamente 1 centímetro. No hay esofagitis aparente. El endoscopio pasa a través de esta estrechez hasta el estómago que parece normal. Si usted decide dilatar esta estrechez, ¿cuál serían los dilatadores iniciales que queremos escoger? Una estrechez pensamos que es un tipo de estrechez péptica por reflujo y pensamos que es de 10 milímetros de ancho y 1 centímetro de largo. Entonces, ¿cuál de estos dilatadores utilizaría para dilatar esa estrechez? ¿Cuál sería el mejor para esta dilatación inicial? Posiblemente no lo que usted escogería, sino que estas son las opciones que yo les doy a ustedes. Entre estos, ¿cuál sería mejor? ¿El de 30 French Maloney? ¿El de 30 milímetros Rigiflex? ¿El 54 French Savory o el 54 French Maloney? ¿Cuál de estos utilizarían? ¿Quién utilizaría el de 30, el French Maloney, el A? ¿Quién utilizaría el A? ¿Quién utilizaría el B, el Rigiflex? ¿Quién quiere utilizar el Savory? ¿Y quién el Maloney, el D? Bueno, miremos esta pregunta. ¿Qué son estos dilatadores? Tenemos unos pocos tipos de dilatadores para escoger. Las bujías son estos dilatadores grandes. Tenemos bujías que son dilatadores Savory y Maloney también son bujías. Maloney ya no se utilizan tanto porque el Savory es un poco más moderno, pero no significa que sea mejor. También tenemos este tipo de dilatadores through the scope, a través del escopio, balones que pueden pasarse a través del endoscopio, luego se inflan en el área de la estrechez y podemos escoger cualquiera de estos para dilatar esta estrechez. Estos son los Rigiflex. Estos dilatadores Rigiflex se utilizan solamente para dilatación en acalasia porque son grandes, son muy grandes. Estos son muy grandes. Recuerden lo que tratamos de hacer con la acalasia. Queremos desgarrar el músculo sin desgarrar a través de la pared del esófago, lo que es un truquito importante, pero queremos destruir el músculo, queremos hacer un desgarro del músculo. Con estos otros dilatadores tratamos de dilatar una estrechez fija, no tratamos de hacer nada más, no tratamos de desgarrar el esófago.
queremos es dilatarlo. Y así se vería. Si usted tiene este tipo de estrechez, aquí está, y aquí el dilatador Maloney, lo mismo para el Savory, usted lo pasa a través de esto, lo estira y así se dilata esta zona de estrechez. Este es Joseph Frédéric Benoit Charrier, que es una persona francesa que elaboraba instrumentos. Él hacía sus instrumentos a finales del siglo XIX. Y Charrier establecía sus catéteres del tamaño los mismos por circunferencia y no por diámetro. Si recuerdan ustedes de la escuela, del colegio, la circunferencia es pi por diámetro. Entonces, circunferencia es 3.14 y lo que sea pi por diámetro. Los que fabrican los instrumentos en la modernidad lo redondean, dicen circunferencia más o menos 3 por el diámetro, o sea, tamaño francés es 3 por el diámetro, el French size, tamaño francés. 30 French quiere decir un diámetro de 10 milímetros y por eso decimos tamaño French, por el señor Charrier. Para este señor tiene estrechez de 10 milímetros y 1 centímetro de longitud. Aquí están las opciones que les di a ustedes. La regla general para dilatar estas estrecheces pépticas es que empezamos con una bujía o un dilatador de aproximadamente el mismo diámetro que la estrechez. En este caso, 10 milímetros es un diámetro 30 French. Si utilizamos un diámetro de 30 milímetros, es 90 French, tamaño 90 French. Y esto le garantizo que va a perforar el esófago, les garantizo que lo va a perforar en esta estrechez péptica. Y no queremos utilizar un diámetro mayor, que sí se utilizaría en el caso de un anillo de Chatsky, que es simplemente una estructura de mucosa. El anillo de Chatsky lo podemos desgarrar, no vamos a dilatarlo lentamente, no vamos a perforar porque simplemente es una estructura de mucosa y se puede utilizar un dilatador mucho más grande, no tan grande como el Rigiflex. Pero en este momento estamos dilatando una estrechez péptica, queremos utilizar un dilatador, puede ser Maloney o Savory, pero no queremos utilizar nada que sea más de 10 milímetros o de 30 French. Tenemos tiempo para un caso más. Hombre, 81 años. ¿Vamos a parar ahora o vamos a seguir? ¿Ya se acaba el tiempo? ¿Que siga? Ok. Hombre, 81 años con carcinoma de células escamosas de la faringe. Caso interesante. Otro caso real que reportamos. El carcinoma escamocelular de la faringe se fue remitido esencialmente para colocar un tubo PEG para que podía recibir nutrición durante un curso de quimioterapia planificado. Y eso se hace con frecuencia, se utiliza esos tubos PEG para pacientes con cáncer de cuello y cabeza. Es indicación favorita para esos tubos PEG porque tiene un inicio y un final. Cuando termina la quimiorradiación se retira ese tubo PEG. El examen endoscópico del esófago era normal en el momento en que se colocó el tubo PEG. Varios meses más tarde, después de la quimiorradiación de la terapia, un examen de la faringe se realizó en el quirófano por parte del cirujano y reveló que no había evidencia de cáncer de células escamosas. Tenía una estenosis hipofaringia que se dilató pasando una bujía 30 French, una bujía de 10 milímetros. El examen endoscópico realizado en el quirófano después de pasar la bujía reveló que había un esófago hemorrágico denudado y estómago normal. Esto lo reportaron los cirujanos. No sabíamos qué quería decir, qué es lo que sucedía con este paciente. 2 semanas después de la dilatación, el paciente volvió quejándose por disfagia, que había avanzado hasta el punto en que no podía ni siquiera tragar saliva. La endoscopia reveló que la superficie luminal del esófago tenía una apariencia peculiar, color rojo, mate, y que el lumen terminaba en una bolsa ciega a 38 centímetros de los incisivos. Estamos viendo aquí al final del esófago, lo que pensamos que era el final del esófago. Y nunca habíamos visto algo así.
cómo este esófago se cerró por completo en este periodo de tiempo. Entonces, ¿cuál es su diagnóstico en este caso? Estrechez esofágica péptica debido a este esofagitis severa por reflujo. Parecería, pero no parecía que era esofagitis por reflujo severa. Es posible que habría una esofagitis más allá de esta zona de estrechez. Se trata de estrechez esofágica debido a ingesta cáustica como lejía. Yo pienso que es posible, pero no parecería. La estrechez esofágica por esofagitis herpética podría causar esta estrechez, pero nunca lo he visto totalmente que oblitera el lumen del esófago o se trata de una disección esofágica intramural. Y eso quiere decir disección esofágica intramural. Se hizo endoscopia y se colocó estas bujías en el quirófano por parte de cirujanos que no hacen eso todo el tiempo, que generalmente no hacen estos procedimientos todo el tiempo. ¿Qué sucedió? Si usted entra a la pared del esófago, a la parte mural del esófago, usted puede dividirlo, puede separar la mucosa de la capa muscular. Esto se llama disección intramural. Puede suceder de forma espontánea, generalmente con hemorragia, o puede suceder durante su procedimiento endoscópico. De hecho, ustedes conocen el procedimiento de POMS para acalasia. Este tipo de miotomía perioral endoscópica, ellos entran en este espacio de forma rutinaria, hacen una disección intramural del esófago, pero esto fue algo que no buscaban hacer. Recuerden que el paciente todavía tiene el tubo PEG, entonces introdujimos un segundo endoscopio a través de la gastrostomía y pasamos el endoscopio retrógrado hasta el esófago. La superficie luminal del esófago parecía normal, pero encontramos otro punto ciego en el esófago superior. Posicionando la punta de ambos endoscopios en el esófago medio, pudimos ver que estaban separados solamente por un septo muy delgado de mucosa. Estamos mirando aquí hacia abajo, la luz sube del estómago y aquí miramos desde arriba del estómago y vemos que la luz baja del esófago. Decidimos hacer una incisión de todo este septum de la mucosa con un bisturí de aguja. Es sorprendente que no hubo complicaciones y el paciente pudo volver a comer una dieta regular sin disfagia al siguiente día. Un seguimiento endoscópico 3 semanas después demostró una cicatrización casi completa de la mucosa sin una estenosis luminal. Este es un caso que es más agradable mostrarlo, pero es un caso divertido. Les agradezco a todos su atención y disfruten su almuerzo.